En un mundo sumergido en la oscuridad, sin Dios, donde el pecado ha cautivado el entendimiento, donde muchos viven en tinieblas y la mentira se ha convertido en su realidad, la palabra de Dios trae a nuestras vidas luz y verdad. El Salmo 111 es un himno alfabético de alabanza. En el original hebreo, como fue escrito, cada frase, cada párrafo, estrofas, empieza como un acróstico con las letras del alfabeto hebreo. Y este salmo tiene como tema las obras del Señor en la creación, en la providencia y también en la gracia. Describe este salmo la importancia de estas obras de Dios. Las describen. El salmista, que probablemente es David, insiste en que Dios debería ser conocido por su pueblo. Y que este conocimiento, cuando es una realidad en el hombre, lo lleva a que el hombre consiga una verdadera sabiduría. Y lo lleva también a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Cuando el hombre tiene el conocimiento y entiende realmente quién es Dios y la relación que tiene con Él, el hombre obtiene sabiduría. Muchos en esta vida desconocen lo que Dios ha obrado a lo largo de la historia de la humanidad. Y como desconocen el carácter de Dios y como desconocen todo lo que Dios ha hecho, estas personas son insensatos de corazón y son silenciosos en la adoración. No pueden adorar a Dios. ¿Cómo pueden adorar a un Dios a quien no conocen? Desconocen de su santidad, desconocen de su poder, desconocen de su obra creadora. Tú les preguntas, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y de ahí no salen, pero no saben quién es Dios. Ahora bien, ese mal de la ignorancia en cuanto a la sabiduría que viene de lo alto, puede ser eliminado en la vida del creyente cuando recordamos las obras de Dios y creemos en ellas. Es entonces cuando el hombre empieza a llenarse de sabiduría. El Salmo 111, en el versículo 1, y dice él: daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Él empieza alabando al Señor. Adorar a Dios significa decirle a Él lo que Él es. Cuando tú adoras al Señor y en oración te postras, tú lo adoras con frases como: Señor, tú eres sabio, tú eres santo, tú eres bueno, tú eres majestuoso, eres todopoderoso, tú eres puro, eres omnipotente, no hay Dios como ti. Cada vez que tú te diriges a Dios, reconociendo quién es Él, le estás adorando. Los salmos están cargados de adoración a Dios. Por lo tanto, cuando adoramos a Dios, le estamos diciendo a Dios lo que Él es. Pero alabar a Dios es algo diferente. Alabar a Dios significa recordar o decirle a Él lo que Él ha hecho. Cuando tú, por ejemplo, le dices a Dios: Señor, tú eres el que abriste el mar rojo y tu pueblo caminó en seco. Señor, tú eres el que destruiste Sodoma y Gomorra por el pecado en esas ciudades. Señor, tú diste vida a Lázaro.
Señor, tú sanaste al leproso, tú diste vista al ciego, el mudo contigo habló. Tú estás describiendo lo que el Señor ha hecho. Eso es alabarle. Ahora, David empieza este salmo alabando a Dios. Así como él empieza. No es una alabanza común y corriente. No te confíes. Es una alabanza, como él mismo dice, de corazón. De corazón. Oye como dice el Salmo 111, versículo 1. Aleluya. Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Mira, mi hermano, cada vez que nosotros aquí cantamos un himno, cantamos u oramos, es una oportunidad para alabarle, es una oportunidad para adorarle. Cada vez que tú ofrendas, que visitas a un enfermo, cada vez que tú atiendes a alguien, es una oportunidad para adorar a Él. Pero ocurre que el salmista en este versículo 1, él está dispuesto a alabar a Dios, no solamente él, sino que está dispuesto a alabar a Dios junto a otros que tienen ese mismo sentir. Es decir, la asamblea en la congregación o donde se reunían estos hombres que creían las obras de Dios. Nosotros diríamos en la iglesia aquí hoy. Por eso que dice el salmista, daré gracias al Señor con todo mi corazón, y luego añade, en la compañía de los rectos y en la congregación. Así que mi primer punto de este Salmo 111 es presentar a ustedes la alabanza al Señor. Pero el segundo punto que quiero ver es que al pasar este segundo punto, yo deseo preguntar algo. ¿Con qué frecuencia nosotros meditamos en las obras portentosas y grandes de Dios? ¿Con qué frecuencia? Cuando uno va a la Biblia y ve las historias en el Antiguo Testamento y ve cómo Dios guardó a su pueblo, ve cómo lo defendió, cómo lo guió, cómo peleó por él, cómo lo libró de las naciones vecinas, cómo lo disciplinó. Cuando uno medita en las obras que Él ha hecho, eso nos edifica. Porque las obras de Dios manifiestan la majestad y el poder y el esplendor divino, poniendo en evidencia la justicia permanente del Señor. Por eso es que las obras del Señor, yo pienso que son merecedoras del estudio cuidadoso y la meditación de parte de personas sabias y prudentes. ¿Y dónde es que tú encuentras esas obras del Señor? Sencillo, aquí, en este libro. No están en otro lugar. Por eso es que el salmista dice en el versículo 2 y 3 del Salmo 111, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Mira cómo el salmista describe la obra de Dios. Las describe como grandes. Grandes son las obras del Señor. Pero añade luego, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Mi tercer punto en este sermón de este Salmo 111, este salmo describe los frutos de la clemencia y la misericordia de Dios.
El salmista escribe entre el versículo 4 al versículo 9 las obras divinas que son maravillosas. Pero también describe al Señor y lo pone a Él como clemente y como misericordioso. De hecho, el mismo hecho de estar nosotros hoy sentados aquí es propio de su misericordia. Ahora, pregunto, ¿cómo es que se hacen manifiestas las obras del Señor? Bueno, en estos versículos que nosotros vamos a leer en breve, vamos a ver que se hacen manifiestas las obras del Señor, en primer lugar, por el alimento que Él provee a los que necesitan. Mira qué importante que es cada vez que tú tienes un plato de comida delante tuyo. Algunas personas dan como por sentado que lo que tienen ahí es lo que se merecen y lo que tienen que tener. Yo digo que no. Lo que tenemos delante de nosotros es porque Dios en su bondad y misericordia te lo ha dado a ti y a mí. Hay personas que no tienen un pan para comer. Tú hoy probablemente desayunaste bien, anoche cenaste bien. Por lo tanto, cada vez que tú vengas a la mesa a servirte algo, recuerda que es Dios quien te lo está proveyendo. Y ora dando gracias al Señor por lo que tienes en tu mesa siempre. Siempre. Yo espero que lo hayas hecho hoy de mañana. Pero en segundo lugar, otra manifestación de la clemencia y la misericordia de Dios en estos versículos es que Él afirma todo esto por su pacto que ha hecho con los hombres. Eso es como el pacto que tenemos en nuestro matrimonio. Es un pacto entre dos personas. Dios ha hecho un pacto con su iglesia, con su pueblo, con sus hijos. En tercer lugar, Dios menciona aquí los frutos de la clemencia y la misericordia al dar la heredad de las naciones a su pueblo, probablemente haciendo alusión a la conquista de la tierra prometida, porque ustedes saben, el pueblo de Israel, ellos eran sin nación, sin tierra, hasta que Dios los posesionó en el lugar donde Dios quería que estén, y los llevó a una tierra que fluía leche y miel, una tierra próspera, abundante, fructífera. Dios los llevó ahí, derrotó a los enemigos, sacó a los cananeos, y Él dijo, mi pueblo se va a sentar aquí. Por lo tanto, esto se confirma también al dar la heredad de las naciones a su pueblo. Y en cuarto lugar, al dar redención a su pueblo. Mira que los frutos de la clemencia y de la misericordia de Dios que describe el Salmo 111 también son evidenciados por la redención que Él ha operado para con su pueblo. Te hago una pregunta. ¿Tú sabes lo que es redención? Redención, cuando te pregunten a ti qué significa redención, tu respuesta, si eres creyente, debe decir, es que yo fui redimido. Pero ¿qué significa ser redimido? Bueno, la redención es el acto de liberar o rescatar a una persona de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Cristo vino a este mundo y a mí me redimió. ¿Sabes cómo? Cuando Él fue a la cruz a morir. Y la ira de Dios el Padre que estaba sobre mí por mi naturaleza pecadora, la ira de Dios que tenía que estar sobre mí, Cristo pagó el precio. Y la ira de Dios el Padre cayó sobre su Hijo en la cruz. Ahora tiene sentido para nosotros cuando nosotros oímos la frase que Cristo dijo desde la cruz: ¿por qué me has desamparado?
¿Sabes por qué Dios el Padre desamparó a su Hijo? ¿Por qué lo abandonó? ¿Por qué se separó? Porque Dios no mora donde hay pecado. Y Cristo en la cruz llevó mis pecados y también los tuyos. Por lo tanto, Cristo pagó el precio. Él me redimió. Él me rescató. Y cuando yo pienso en eso, eso trae gozo a mi alma. Eso trae alegría. Me deleito. Porque yo no hubiera encontrado la manera de buscar a Dios. Normalmente la gente en este mundo está muerta, dice la Biblia, en sus delitos y en sus pecados. ¿Eso sabes qué significa? Que la gente ni puede ni quiere buscar a Dios por la condición espiritual en que se encuentran. Ni puede ni quiere. No es sino hasta que Cristo se revela a nuestras almas. No es sino hasta que Cristo alumbra nuestro entendimiento. No es hasta que Cristo viene con poder a nosotros y nos da la fe para poder creer en Él que nosotros creemos. Eso no se trata de lo que tú crees. Se trata de la fe que Dios nos ha dado para creer en Él. Y por eso yo estoy agradecido con Él. Dios le dijo a Israel en Éxodo capítulo 6, versículo 6: yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y oiga esto: y os redimiré con brazo extendido. Os redimiré. El Salmo 111, versículo 4 al 9 dice: ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho reconocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre jamás, ejecutados con fidelidad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. Mi último punto de este sermón es como el último versículo de este salmo. Y yo lo he titulado La importancia de la sabiduría. La importancia de la sabiduría. ¿Es necesario ser sabio para conducirnos en esta vida? ¿Qué necesitamos para estar seguros en esta vida? Mira, no es el dinero, ni tampoco la salud. ¿Qué pasaría si Dios nos quita lo que tenemos? Nos quita la salud, nos quita el dinero, nos quita nuestra familia. Esas cosas no son importantes realmente para mantenernos fieles a Dios. En el libro de Primera de Corintios, al hablar de la sabiduría, Pablo escribe en el versículo 18 del capítulo 1 hasta el 21, él dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y eso es una realidad. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Cómo que Dios va a destruir la sabiduría de los sabios? ¿Y dónde está Aristóteles? ¿Dónde está Platón? Esos grandes hombres sabios. Sí, ellos son recordados porque el mundo no aprecia ni valora la sabiduría que es según Dios. El mundo aprecia y valora la sabiduría que es según este mundo.
Por eso es que aún persisten sus pensamientos y sus enseñanzas. Y hay muchos que han seguido la sabiduría de este mundo. Por eso es que dice Dios: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio?, pregunta Dios. ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? La sabiduría de este mundo, dice él, eso es una necedad. Mira, mi amigo y hermano, si tú tienes sabiduría de Dios, de lo alto, sabiduría bíblica o palabra de Dios, tú eres sabio a los ojos de Dios. Pero cuando una persona tiene la sabiduría de este mundo, yo creo que es un sabido. No sabio, es sabido. Dice el versículo que sigue: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Esa es la manera, porque en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Entonces Dios quiso, por la necedad de la predicación, salvar a los creyentes. Por eso cada vez que venimos aquí un domingo, venimos con la intención de que Dios nos hable, de que Dios abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Porque yo no puedo convencer, no puedo. Me siento en verdad débil, incapaz de poder persuadir una mente humana. Dios es el que lo puede hacer. Dios puede hacernos ver realmente quiénes somos. Nadie más. Dios. Si nosotros amamos las cosas como Dios las ama, si deseamos lo que Él ofrece, si renunciamos a lo que Él prohíbe, y si reconocemos los deberes que Él nos ha designado, sin lugar a dudas, nos hallaremos en el camino de la sabiduría. Por lo tanto, no podemos hacer a un lado este libro, porque en este manual hay mandamientos, hay principios y hay ejemplos. Mira cómo finaliza este salmo, porque este poema finaliza con una muy importante declaración sapiensal. El Salmo 111, versículo número 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. De acuerdo con este salmo, la gente recta, que es mencionada en el versículo número 1 del Salmo 111, la gente recta y fiel, ¿sabe lo que hace? Medita en las obras del Señor. Y ese acto de meditación es una especie de reflexión a las intervenciones divinas en la historia. El Dios bíblico actúa en las diversas áreas de la vida, en los muchos escenarios donde se vive la realidad humana. Esa importante afirmación teológica, ¿sabe qué es lo que a dónde nos lleva? Nos lleva a descubrir que Dios interviene no solo en las dinámicas del culto de la iglesia. Ese Dios todopoderoso no solamente está involucrado en el culto, en las cuestiones eclesiásticas o religiosas de la iglesia, sino que Dios va mucho más allá de eso. Dios vive y actúa en medio aún de las naciones, de los conflictos políticos, sociales, económicos de las naciones. Dios está allí en medio de eso.
Dios sigue siendo soberano, gobernando. No hay nada que ocurra debajo del cielo que a Dios se le escape. No pienses que el Dios nuestro es un Dios que está limitado o confinado solo a la iglesia. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios es soberano y gobierna. El Dios bíblico no está cautivo en el mundo de la religión, sino que, como indica este Salmo 111, Él se manifiesta con esplendor, con majestad, con justicia, en medio de las complejas realidades diarias de las naciones. Para finalizar, deseo traer una palabra de aplicación. ¿Deseas obtener la sabiduría que viene de lo alto? ¿Deseas ser más sabio? No sabio según el mundo, sino sabio a los ojos de Dios. Yo me temo que a veces hay esa sabiduría artificiosa, mañosa, que es una sabiduría según el mundo. ¿Deseas obtener la sabiduría que viene de lo alto? Quiero que vayas conmigo a lo que dice el hermano Santiago. Y Santiago dice en el capítulo 1, del versículo 2 en adelante, él dice lo siguiente: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿pero qué clase de sabiduría? Es la sabiduría para conducirte en esta vida. Es la sabiduría que no te hace renegar cuando tienes problemas difíciles. Es la sabiduría de Dios que entiende el plan de Dios, aunque para ti resulte confuso. Porque todos estamos acostumbrados a una vida de confort. Pero no siempre la vida es confort. Cuando el cáncer toca tus huesos o toca tu piel, cuando la enfermedad nos debilita, cuando el dinero escasea o cuando la traición es evidente, mira, esas cosas nos bajan. Entonces, la sabiduría que está hablando aquí Santiago es la sabiduría para poder conducirte en esta vida. Que vendrán pruebas y dificultades y luchas. Y él dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios. Que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y dice allí, y le será dada. Qué Dios tan lindo que tenemos. Qué Dios tan bueno. Que si tú tienes falta de sabiduría, que si yo tengo falta de sabiduría, yo voy a venir delante de Él y le voy a pedir, Señor, esto no lo entiendo, pero dame la sabiduría para comprender. Enséñame a conocer tus grandes obras, la majestuosidad, la grandeza de tu poder. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No importa quién seas, no importa lo que tengas o no tengas, no importa tus grados de estudio. Si tú estás falto de sabiduría, Él te dice, pídeme, y te será dada. Muchas veces no tenemos lo que queremos porque no pedimos. Y a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Él dice, pídeme, pídeme. Luego dice el versículo 6, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Entonces la pregunta todavía está en el aire. ¿Quieres tú recibir sabiduría de Dios? Déjame darte 3 consejos. Número 1. En primer lugar, mi hermano querido, amigos, ten cuidado de quién provienen los consejos que tú recibes. Ten cuidado. En la historia que leí al inicio, un hombre genuina y sinceramente iba camino a la puerta estrecha que el Evangelio le había anunciado. Y este hombre llega a otra persona llamada sabio según el mundo y empieza a desanimarlo. ¿Sabes para qué? Para hacerlo retroceder y desviar del camino a donde él iba. ¿Sabes que así hay mucha gente en la vida? Que cuando tú te expones a oír la palabra del Señor, cuando tú empiezas a hacer lo bueno, alguien por ahí sale, no hagas esto, ten cuidado. Y se parece ser como que ellos todo conocen, como que el consejo de ellos es muy bueno. Se los ve con buena apariencia, se jactan de la edad que tal vez tienen, se muestran comprensivos, bien intencionados y capaces para aconsejar. Primero, ten cuidado de quién tú oyes o recibes consejos. En segundo lugar, aprendamos, mis hermanos, a meditar en Él y en sus obras. Tengamos un tiempo diario para leer las Escrituras, para escudriñarlas. Y no te quedes conforme con eso. Cuando tú algo no comprendas, pregúntale a un hermano que tenga mayor experiencia que tiene el Evangelio. Haz preguntas. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Ayúdeme con esto. Número 1, ten cuidado de quién provienen los consejos que recibes. Número 2, meditemos en Él y en sus obras. Y número 3, pidámosle sabiduría a Dios, que Él nos la dará abundantemente y sin reproches. ¿Tú quieres ser sabio a los ojos de Dios? Bueno, ve a la Biblia. Exponte a las Escrituras. Toma un tiempo para leerla con tu cónyuge, con tus hijos. Reúnelos. Comparte la palabra de Dios. Y termino con el mismo libro de Santiago, porque Santiago habla en varias ocasiones de la sabiduría. Y en la primera parte que leímos, él dice que la pidas con fe. Luego, en el capítulo 3, él vuelve a tocar el tema de la sabiduría. Y él dice en el versículo 13 al 18 de Santiago 3, dice allí: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Lloro a Dios, mis hermanos, amigos, lloro a Dios que nosotros podamos cada día
nutrirnos de la sabiduría de Dios, de las obras de Dios, para conducirnos sabiamente en esta vida. Que cuando salga el engañador o para que cuando venga un sabio según el mundo, nosotros no seamos simples, sino que podamos hablar con verdad, porque conocemos a nuestro Dios. Luz y Verdad llega hasta usted gracias al compromiso y trabajo de personas e instituciones por la causa del Evangelio. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.